Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Estamos en el año de 1823 y miren ustedes estos contrasentidos y estos vuelcos que da la historia. España acababa de salir de una guerra de independencia contra las fuerzas invasoras de Francia, comandadas por Napoleón, que arruinaron el país, lo dejaron convertido en un solar. España ha tenido dos tragedias bélicas en su historia. Esta de la guerra de la independencia para combatir a Napoleón y después la guerra civil que fue de 1936 a 1939. Pero la guerra contra Napoleón fue una guerra tremenda. ¿Era una guerra contra Francia o no era una guerra contra Francia? ¿Qué iba a pasar entonces? Estaba en juego la monarquía porque los liberales de España, que muchas veces eran bastante recalcitrantes y bastante extremistas, querían manejar España. Ya se había dictado la Constitución que se llamó la Pepa porque fue aprobada y lanzada al aire un día de San José, es decir, un 19 de marzo, y estaba la lucha entre la monarquía y el absolutismo monárquico y la democracia. Entonces, válganos Dios, interviene Francia. Había caído Napoleón estaba muriendo en Santa Elena y lo que quedaba entonces era un régimen monárquico en España que era, por supuesto, amigo del régimen monárquico que quedó en Francia a la caída de Napoleón, el de Luis XVIII. Entonces Luis XVIII ordena un ejército llamado el de los hijos de San Luis, que vinieran o que fueran a España a liberar a España del liberalismo y a sentar las bases del absolutismo total. ¿Con quién? Con Fernando VII. Alguno dice que había sido el más inteligente de los Borbones, pero la verdad es que no se le notó mucho. Lo cierto es que Fernando VII necesitaba respaldo, y el respaldo le llegó de los 100.000 hijos de San Luis. Dicen algunos historiadores que no eran 100.000, sino 60.000 hijos de San Luis. ¿Qué iba a suceder? Pues poco. Desde el punto de vista militar, los hijos de San Luis no tuvieron que batirse sino en Cádiz, en un lugar llamado el Trocadero, en cuyo honor se levanta uno de los parques más importantes del París, el Parque del Trocadero. Lo conocí muy bien en mi infancia. Pues en el Trocadero se libró la única batalla que perdieron los que defendían el liberalismo de Cádiz, y finalmente los hijos de San Luis se apoderaron de España. ¿Y qué hicieron en España? Fundar el absolutismo de Fernando VII. Luego Luis XVIII manda los hijos de San Luis, comandados por el duque de Angulema, que era un sobrino de Luis XVIII, y los hijos de San Luis restablecen el absolutismo monárquico con Fernando VII. Ya España estaba acabando de perder las Indias. Recuerden el año 1823. Estamos hablando de las vecindades de la batalla de Ayacucho, estamos hablando de las vecindades del último bastión que defendía España, que era el puerto del Callao. Estamos hablando del desastre español en América. Pues a España no le quedaba sino el absolutismo, y le vino con Fernando VII y le vino con los hijos de San Luis, que invadieron España en un día como hoy, en el año de 1823. Siempre se habló de los 100.000 hijos de San Luis. Los historiadores dicen ahora que no eran tantos y algunos afirman que eran 60.000. No importa, para la historia se seguirán llamando los 100.000 hijos de San Luis, que llegaron de Francia con el duque de Angulema a España para definir
y sentar las bases del absolutismo total. Y así se dijo con esas palabras de Fernando VII con la derrota del último intento constitucionalista que hubo en España en todo el siglo XIX. Y esta es la historia que les contamos en un día como hoy en España con los 100.000 hijos de San Luis, comandados por el duque de Angulema para defender y para sostener. Los franceses estuvieron en España hasta el año de 1828 en lugares estratégicos defendiendo a Fernando VII y su régimen absolutista.